Facundo Martínez, secretario de redacción a cargo de la sección Deportes de Página 12, empezó de muy chiquitito haciendo otros trabajos que no tenían que ver con el deporte, era una revista política, y desde hace 30 años está en el diario Página 12 y desde hace 10 es el jefe de la sección. Para los secretos del periodismo deportivo, los secretos del oficio del periodismo deportivo, te vamos a preguntar un montón de cosas, te vamos a ametrallar como hacemos con todos los entrevistados, pero primero queremos que nos cuentes cómo era Facundito Martínez, cómo era en el colegio, por qué, si hay alguna vinculación de la composición tema La Vaca y el periodismo o algo de eso. Bien, buena pregunta, porque la verdad que la hay. Cuando estaba en la primaria, por ejemplo, me acuerdo que hacía teatro y hacía la revista de la primaria, de la escuelita, la revistita que hacíamos los alumnos. En la secundaria estuve también en teatro y también hacía y trabajaba en la revista de la secundaria. Y bueno, después, como ya te conté, ya empecé a trabajar en una revista a los 16 años, como cadete en principio, pero siempre más que nada relacionado con toda la parte gráfica. Y después a los 18 años, ya antes de cumplir 18 años, ya empecé a escribir en esa revista. Me acuerdo el primer cable que tuve que escribir, que era una noticia sobre un avión de Lufthansa. ¿Qué le había pasado? Sí, nada, había que contar que se había, no sé, un nuevo avión que aparecía por ahí en la flota, que se había incorporado, y me tocó escribir eso, que era, no sé, serían de hoy nuestras 20 líneas, pero era como composición tema La Vaca, ¿no? Así, bueno, Sí, ¿qué sí. sé yo de aviones para escribir 20 líneas del avión de Lufthansa? Y de ahí aprendí algo, ¿no? Que nosotros podemos escribir, después con el tiempo lo vi todavía más, que podemos escribir 20, 30, 40, 50 líneas del tema que nos pidan, porque un poco el oficio nuestro tiene que ver con eso, ¿no? Con despertar la imaginación frente a aquello que tenemos que ¿A contar. favor o en contra? No, yo creo que es a favor, porque, o sea, No, digo, se puede... a favor y en contra sí se puede escribir. escribir, sí. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Era un juego que se usaba mucho en el diario, sobre todo en las primeras épocas del diario. ¿Que escribir sobre Dios? Sí, no, ¿A favor o en contra? sí, no, escribir algo, un tema y tener la destreza de poder pensar argumentos, porque en realidad escribir a favor o en contra no es más que buscar en la cabeza argumentos de los que te pueden criticar por esto o argumentos Claro. de los que te pueden laudar por eso, qué sé yo. Y no está mal como ejercicio también, ¿no? A veces también es un ejercicio de la empatía, ¿no? Ponerme un poco en el lugar del otro para también tratar de captar algo de esa lógica, ¿no? Claro, el tema es que eso no se haga con interés determinado. Es decir, bueno, si vos me pagás, yo te escribo a favor de esto. Bueno, ese es otro problema del periodismo, pero ahí ya nos metemos en la teoría, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo te puedo dar mi opinión con respecto a eso, que es, si uno piensa en la teoría periodística y piensa que el periodismo debería ser independiente, tanto de los poderes como de las fuentes, ¿no? Como dice la teoría, lo cierto es que en la práctica uno va encontrando que No. hay muy pocos No, que no puedan decir esa máxima me calza bien y la defiendo, ¿no? No es que uno lo haga, pero sino que uno lo ve también, ¿no? Ve que hay un periodismo que, bueno, se vincula mucho con los auspiciantes y hay un periodismo que se vincula mucho también con el poder. Y como dijo Cristina el otro día, perdón que diga la cita, pero cuando vuelve a hablar de los periodistas ensobrados, ¿no? Yo creo que eso es el gran acierto de Milei. Si hay un acierto en Milei, diría que es ese. Que es que hay periodistas que... De realmente... cuestionar a los periodistas ensobrados. Sí, sí, creo que porque además pone sobre relieve que existe esa realidad, ¿no? Y todos lo sabemos, porque la verdad que en tantos años de oficio lo hemos visto también, incluso en el periodismo deportivo, ¿no? O sea, lo que pasa es que nadie puede decir, y uno va a decir, ¿con qué pruebas vas a decir que uno recibe o no recibe? Pero la verdad que es una realidad que la vemos, los que estamos hace muchos años, y que bueno. ¿Vos sos primero periodista y después sociólogo o al revés? Buena pregunta. No, yo creo que yo me considero primero sociólogo, aunque en realidad me recibí ya estando dentro del diario, ¿no? Pero yo entré al diario a Página 12 en octubre del 96 porque vi un cartelito en un pasillo de la facultad que decía solicitamos pasante para Página 12. Era el diario que se leía en casa. Hasta ese momento, la primera vez que mi nombre había aparecido vinculado al diario había sido en una solicitada en contra de Aldo Rico, cuando Aldo Rico había dicho esa famosa frase de la duda es la jactancia de los intelectuales. De los intelectuales. Y entonces ahí muchos intelectuales de la Facultad de Ciencias Sociales habíamos firmado esa
solicitada y ahí apareció. Y mi viejo, que era un lector fanático, Cacho Martínez, que era el lector fanático de Página, había recortado esa solicitada y la había pegado y la había puesto en un cuadro. Esa fue la primera vez que mi nombre apareció en el papel del diario, digamos. Y después, ya como pasante, ya... ¿Y la primera vez que apareció en una nota, te acordás? Sí, porque yo tuve la suerte de cuando entré como pasante, los pasantes no firmaban notas, pero yo tuve la suerte, y creo que todos los que estuvimos en deporte en esa época tuvimos esa suerte de tener al mulato Lagares, a Daniel Lagares como jefe. Y yo apenas entré, me tocó cubrir este tema del juicio de los Barra Brava de Boca. ¿Te acordás? Por el caso de Delgado, los hinchas de River que habían matado a los Barra de Boca. Y entonces eran doble página esas notas. Y me acuerdo que iba, y no se podía sacar fotos, mirá qué época. Entonces iba Miguel Rep, y dibujaba el juicio, ¿no? Y yo iba a ir al cronista de ese juicio. Y entonces el mulato obviamente hacía firmar la nota. Primero porque yo conseguía, a pesar de que recién entraba, era bastante, digamos, despierto y conseguía información propia. Entonces el mulato validaba todo ese laburo y me hacía firmar. Y de hecho, fíjate que en Deportes de Página todos los pasantes firmaron. O sea, eso que yo recibí en su momento, después cuando nos tocó a nosotros ya como editores o como... siempre hicimos que los pasantes del diario, si hacían buenas notas, las pudieran firmar. ¿Cómo hacías con las primeras notas? Por ejemplo, cuando tuviste que escribir sobre el avión de Lufthansa ahí en Dirigencia. ¿Lo hacías a mano, a máquina? ¿Transpirabas mucho? Bueno, máquina de escribir, ¿no? Máquina de escribir mecánica. Mecánica, muy Olivetti. Sí, lo mismo que yo usaba. Mis primeros trabajos en la facultad también eran en la máquina. Sí. Mi viejo tenía una máquina muy vieja, antigua, esas cuadradas grandotas. Y bueno, ahí que bueno, obviamente con el error tachabas, ¿no? Volvías a... Los originales eran raros, uno no veía la perfección que ve ahora en un texto de Word, pero había mucho maltrato sobre el papel, ¿no? Tachada la X, tachando la palabra. Y lo que sí te obligaba, que creo que eso es una virtud que yo todavía conservo, para evitar ese error o tener que borrar, te obligaba a concentrarte mucho en la escritura para tratar de pifiarle menos, ¿no? Incluso en el armado de la frase. Entonces eso a mí me pasa que al día de hoy cuando escribo, en general no reviso mucho. Yo suelo estar concentrado de arriba para abajo, digamos, ¿no? Eso creo que me quedó de ahí. Y me quedó del colegio la mecanografía. Fui de los pocos castigados que teníamos que hacer mecanografía. Y eso también... Sí, tal cual. Que te las acordabas de memoria las letras y es el día de hoy que yo puedo escribir tranquilo sin mirar nada. Sin mirar el teclado. Y después de las revistas del colegio, ¿cómo sigue tu carrera? Y bueno, después pasó de Dirigencia, que estuve varios años, y después tuve un impasse con el periodismo, porque bueno, yo era bachiller biológico, y cuando salíamos de la escuela teníamos mucha demanda de trabajo en las obras sociales, todos los bachilleres biológicos, y pagaban, como si yo te dijera, el doble que el diario, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo, yo cuando entré al diario, seguía manteniendo mi trabajo en la obra social, trabajé en la obra social Luis Pasteur, y en Team Caleno Life, en las dos que más trabajé, y con muy buenos sueldos haciendo ese trabajo de las urgencias médicas y todo eso, que bueno, a mí me permitía desarrollar por un lado el estudio y la carrera. Atendía a los llamados médicos, ¿viste? Cuando alguien se cae en la calle o... Ahora sí, mira, las cosas que hemos visto, no, ni te las cuento porque son muy... Me estoy muriendo. Sí, me estoy muriendo, ataque de pánico, desde una fiebre común hasta la policía llamándote de la ruta porque una persona tuvo un accidente y tenía el carnet de tu obra social, ¿no? Y todo eso implicaba después buscar sanatorios, mandar los medios para el paciente y después buscarle la cama en el sanatorio. Todo ese laburo, que creo que algo de eso también me sigue acompañando, que tiene que ver con la presión y la urgencia. Claro. Yo lo llamé y le pedí una ambulancia. Pero cierto, trabajando. Casi me mata. No, claro, porque los tipos te calman. Cuando vos llamás ahí, le decís, mire, me parece que hágame un electrocardiograma porque me duele el pecho, te dice, bueno, pero... No, ahí sí se sigue, en ese sentido se siguen protocolos y hay ciertos síntomas que vos le interrogás al paciente que si los tiene, claro, ya te da la causa de lo que puede llegar a ser. Y, bueno, sí. Me ha acompañado también eso, como bien sabrá usted, Pan. Y después dejaste ese trabajo ya definitivamente incursionando ya más en el diario, sí. Después ya en un momento, después de estar en paralelo varios años, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, pero
diario y obra social habré estado 4 años en paralelo y con buenos horarios en la obra social y siempre un poco de libertad en el diario también que me dejaban en la sección. Y después ya decidí quedarme solo con el diario porque también yo me iba desarrollando por el lado de la sociología en la docencia. Entonces cuando con la docencia empecé a tener más espacios, ahí tanto en escuela secundaria como en la universidad, ahí ya pude dejar tranquilo la obra social y dedicarme a la docencia y al diario. Antes tiraste alguna pauta sobre que tiene que ver con los clavitos del zapatero, con los secretos del oficio. En una época, cuando se escribía, los que no se concentraban tanto o los que creían que cuando lo que escribían merecía una reescritura, escribían con la máquina y entonces esto los obligaba a tener que cortar. Se escribía, se cortaba y se pegaba. Se usaba mucho la cinta Scotch, porque a veces uno por ahí se daba cuenta que un párrafo que había puesto el segundo párrafo quedaba mejor como último, y entonces tenías que cambiar todo. Hoy eso mismo pasa, pero lo pintás, lo pegás y lo bajás o lo subís en el Word, y bueno, y hay otro formato. ¿Todavía sostenés esta cosa de la concentración para que cuando terminás, terminó o relees? Sí. Todavía, en un cierto modo, lo sostengo porque es como, viste, lo que se aprende de chico no se olvida, ¿no? Entonces lo sostengo, lo cual a mí me ayuda incluso en trabajos largos, porque, bueno, hoy además del periodismo hago muchos informes y de repente tengo que hacer informes de 30 o 40 páginas y no existe el volver y ir para atrás en un informe de 40 páginas. Tenés que ir concentrándote de tal manera para poder ir llevándolo. En el periodismo me pasa lo mismo, pero obviamente que es como decir, che, teniendo la posibilidad de una ventaja no la vas a usar. Y sí, probablemente hoy, por más que yo siga cuando produzco, cuando estoy escribiendo, siga manteniendo esa misma lógica, de repente sé que puedo subir un párrafo y cambiarlo, ¿no? Entonces, como ventaja lo puedo usar. No es un recurso que necesariamente lo tenga que usar porque, como te digo, para mí es una cuestión de estructura. No sé si me equivoco en el concepto, pero para mí la escritura tiene mucho que ver con la estructura. Entonces, si vos más o menos te movés dentro de las estructuras, después podés obviamente encontrar una palabra que repetiste y que no te diste cuenta, ¿no? Que esas son cosas que se te pueden escapar. Pero en general me manejo más desde lo estructural. Y antes de, cuando escribís, antes de sentarte a escribir, ¿ya sabes exactamente a dónde vas y cómo vas a terminar? ¿O decís, mira, vas encontrando en el camino otros vericuetos? ¿O cómo vas a empezar cuando sentás a escribir Sí. una nota? Bueno, ¿qué hago? Sí, ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a decir? Yo iría más a lo situacional, ¿no? Hay días que sí, hay días que me siento, voy de la primera idea hasta el final y me ha pasado, como nos ha pasado a muchos los que trabajamos con la escritura, de decir, hoy tengo que escribir y hago 2 líneas y no se me ocurre nada y me quedo trabado en esas 2 líneas y por ahí tengo que, ahí sí, por ahí cuando me pasa eso voy a otro párrafo, me destrabo primero y después dejo para ahí al final la cabeza. Pero yo... Es como que cuando entendés las estructuras, si estructurás la cabeza de la nota y la entendés ahí, después ya bajarla es mucho más fácil, ¿no? Lo que más nos cuesta es eso, es estructurar. ¿El consejo tuyo cuál sería para un joven estudiante de periodismo? ¿Que haga qué cosa? Sí, yo las 2 cosas le diría que haga, porque la concentración en la escritura es muy importante y la estructura también. Entonces, primero entender las estructuras y después dentro de las estructuras se puede jugar con toda la libertad que uno se imagina, ¿no? Pero si no entiendo bien las estructuras, me cuesta más encontrar la libertad, ¿no? Por lo menos desde mi concepción. Yo creo que cuando uno sabe cómo estructurar una noticia, y para eso en todo caso como consejo uno podría decir, bueno, che, si tenés un par de ideas, anotalas, ordenalas, dales prioridad, fíjate que es más importante, fíjate que tiene fuerza para un cierre, fíjate también una buena cabeza, porque si yo me guardo lo mejor para el final, pero yo tengo una frase de Roberto Art, que era que el cross a la mandíbula, ¿no? La primera línea tiene que ser un cross a la mandíbula, tiene que ser algo que realmente engancha al lector con la nota. Y ni hablar de los títulos, ¿no? Y toda esa estructura que también se juega, que si yo hago un mal título o una mala edición de una nota, al lector lo puedo perder, ¿no? No digo que necesariamente lo vaya a perder, pero lo puedo perder. Si yo hago una buena edición en el título y hago una buena primera frase, un buen enganche en la nota, en la cabeza, tengo más posibilidades de retenerlo que de que se vaya. Y cuando terminás de escribir,
¿te lees primero antes de o apenas terminás y no, ya está, yo no lo leo, que lo lea otro? 30 años de oficio hace que ya ciertos pasos los saltee, ¿no? Ojo, que a veces me pasa que por apurado, porque también me confío mucho en la destreza, que después me doy cuenta, uy, lo subí, publiqué, ahora con la web tenemos menos problemas, porque de última lo pescás y enseguida lo volvés a traer para atrás y lo acomodás, y por ahí no lo vio nadie más que vos, o por ahí lo vio un lector el error, ¿no? Pero sí pasa. Y sobre todo a mí me pasa con palabras que por la velocidad con la que escribimos, también nuestro trabajo es rápido, ¿no? Con la velocidad con la que escribimos, por ahí alguna palabra que esté escrita parecida, o a veces me pasa que voy más rápido con la cabeza que con las manos. Entonces de repente altero una letra con otra. En el tipeado, ¿no? Que no es un error. A mí me de pasa con ortografía. la palabra pero, que siempre me sale peor. Invariablemente Bueno, ahí ese tipo de errores, digo, esas son las tengo cosas esa dislexia. que por ahí puedo llegar a tener en el apuro de escribir, pero no soy enamorado de la nota, si esa va la pregunta, esto de volver sobre el tema, ¿no? Ojo, que por ahí uno dice, pero en un momento inicial, cuando uno está empezando sus primeros pasos con la escritura, y por ahí valga la pena hacer el ejercicio de revisar, en realidad siempre vale la pena. Pero también uno es como en la destreza, no estás pensándolo tanto, lo haces. Así que yo creo que hay que pensar en cosas más combinadas, ¿no? O sea, Sí. A no, veces no es tipo River o Boca o ¿no? Sí, a Revisar veces, vale la pena cuando uno está inseguro, revise, ¿no? claro, Eso está bueno a veces, también. recién decía que me pareció un ejemplo muy bueno lo del cross a la mandíbula. Pareciera como que eso desapareció del periodismo. Hoy parece que lo importante lo importante es el clic, lo importante que llegue por otro lado y que el lector se mantenga. Entonces anuncian una noticia que en realidad no está hasta la línea 48. Y en el medio es todo sanata. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, ahí hay que pensar los desafíos que nos trajo todo lo que es el periodismo digital, ¿no? Que en un principio fueron los clics. Que bueno, todos nos ocupábamos de que las notas tuvieran la mayor cantidad de clics posible. Nosotros, cuando empezamos a ver que podíamos medir, cuando empezamos a tener soporte técnico para ver cuánto rendía una nota, la preocupación inicial era, bueno, que la nota prenda y que la gente haga clic. Hoy no está tan ahí la cosa, ¿no? La cuestión creo que mutó hacia la permanencia. Entonces, si vos hoy agarrás una nota en el periodismo digital, vas a encontrar que está llena de links autorreferenciales, ¿no? Es decir, porque además nosotros tenemos ciertas lógicas que tenemos que respetar, no sacar al lector de nuestra nota a una página externa, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a encontrar es la retroalimentación o esto, mirarse a sí mismo, ¿no? O sea, si yo escribí una nota, no sé, hoy estaba mirando una nota de Pablito Amalfitano sobre Horacio Ceballos, y él en la nota, que es una entrevista original y exclusiva al tenista, él mismo va citando sus propias notas anteriores. Eso hace que si al lector le vas dando un poquito más de nutrición para la permanencia, y hoy eso vale también, porque cuando vos tenés mayor permanencia en una nota, tenés menos rebote, y bueno, todo eso hace que la nota califique mejor, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá de las cuestiones del SEO y todo lo que es las palabras y las keywords, ¿no? Y la cuestión del título, ¿cómo te llevas con... ¿Cómo haces un título? Bien. ¿Jodés? ¿Te lo tomás en serio? A ver, me llevas a como a cuestiones más teóricas, pero está bien pensarlas. 3 niveles, ¿no? Tres modelos, diría yo, no sé cómo llamarlo, pero tres clasificaciones. Los títulos informativos, los títulos conceptuales, sí. Los títulos fantasiosos, ¿no? Por decir una clasificación. Los sociólogos somos clasificadores seriales. Entonces, sí. Bueno, el periodismo también vale esto para la nota. No es lo mismo titular una nota de color que es la muerte de un pibe en... Sí, si yo a la muerte de un accidente del auto le pongo un título fantástico, qué sé yo, queda medio raro. Sí. Bueno, entonces esos 3 niveles primero. Y después hay diarios, si vos mirás los diarios, hay diarios que tienen, por ejemplo, Clarín, durante mucho tiempo fue más informativo que conceptual y que fantástico. La Nación, si vos ves los títulos, tienen más de conceptual que de informativo o de fantástico. Y Página en su momento, ahora ya no tanto, pero en su momento, por lo menos cuando en los primeros años nosotros ahí, era más bien fantasioso el título. La línea de la nata. Claro.
Tal cual. Pero ¿qué pasó? Con todas las cuestiones del SEO ahora, y de las palabras claves y las palabras que tienen que estar, un poco el título fantasioso murió en el periodismo digital. Por ahí uno en el papel, cuando baja la misma nota al papel, puede jugar un poquito con lo fantasioso al estilo página de antes, ¿no? Si yo hoy te pongo robó, huyó y lo pescaron, que para nosotros era una película de Woody Allen que fue título de página 12 en 27 millones de notas, Claro. Hoy no tendría ningún sentido desde el punto de vista del SEO. Nadie ¿Qué entraría a la es el nota por SEO? eso. El SEO es lo que, digamos, es la estructura con la que nosotros titulamos hoy, utilizando keywords, palabras claves, para ser identificados más rápidos por los SEO con S. Sí, con ese. Para hacer la forma de buscar, ¿no? El search. Es como Palabras clave. palabras claves para que la gente nos pueda encontrar más fácil. Por ejemplo, si vos estás buscando cómo salió Boca en la Libertadores, vos vas a escribir en el buscador Boca más Copa Libertadores. Bueno, más así, tenés que saber que con más asociás, ¿no? No estás jugando Boca a la Libertad. No, tenés razón. Boca Mundial de Clubes. Y Ahí entonces sí, ahí, si en mi título está Mundial de Clubes y Boca, tengo más chance que me encuentre que si yo pongo el sueño de ganar un campeonato único. Claro. No, ponerle, si en lo conceptual podría estar, pero para el SEO no sirve. Y dentro de, bueno, de todas estas estructuras que más o menos vos tenés ya incorporadas, ¿qué mensajes o qué pautas les darías a los futuros periodistas en el momento ya no sea de escribir una nota, sino de ejercer esta profesión? Primero que yo soy agradecido, ¿no? Después de tantos años, el diario a todos nosotros, a toda mi generación, nos permitió viajar, conocer lugares, conocer protagonistas, estar en lugares que no hubiera nunca imaginado pensar, no sé, conocer mucha gente también y muchos amigos periodistas de distintos medios que a lo largo de tantos años y de tantas coberturas uno va generando lazos profundos también. Yo soy muy amigo de Cristian Lebedigian de La Nación, bueno, lo que era en su momento Maxi Nobili que estaba en Olé, Ariel Greco de Página, bueno, gente que nos fuimos relacionando, Leo Insúa también de La Nación y Carlitos Alfano de Telan, o sea, eso es lo que a mí me dio el periodismo en ese sentido, ¿no? La pasión y el encuentro, ¿no? Y a los jóvenes que les digo es que es una profesión hermosa, que atraviesa sus momentos también, como en estos 30 años también la he visto estar mejor y estar peor, así que es como todo en este país que es un poco inestable. Yo creo que es una hermosa profesión y que uno está bien acompañarla, por lo menos como fue en mi caso, siempre la acompañé con otras cosas, ¿no? También, porque en mi caso yo siempre fui, en paralelo al oficio del diario, fui desarrollando también mi trabajo como sociólogo, haciendo la docencia, llegué a ser vicedirector de escuela, bueno, o sea, también fui muy por el lado también de la educación, que son dos pasiones, pero el periodismo tiene mucho también de educación, ¿no? El periodista educa al pueblo, ¿no? Sí, Educa bueno. al lector, educa. Sí, sí. Información, orientación. Como decía Sarmiento, educar al soberano, Sí, sí. y el mecanismo era la prensa, ¿no? Esa prensa que todavía, creo yo, vive en el corazón del periodismo. O sea, si hay un latido del periodismo que tiene que ver con esa esencia, ¿no? Cuando yo digo, hoy por ahí uno ve que no es tan independiente, pero también encuentra mucha gente que sí lo es, que por ahí lo vive el oficio con un romanticismo también, pero bueno, eso hace que también se mantenga viva la llama de lo que hacemos. Hay herramientas que ayudan al periodismo que no están a simple vista, ¿no? Que son, por ejemplo, la lectura, ver espectáculos, digo, eso es recomendable. Partiendo de la base que la cultura, por lo menos yo soy muy contrario a la idea de que la cultura es un anexo, ¿no? La cultura no es un anexo en las personas. Eso lo pensaron en los años 30 los que empezaron a hablar del concepto de extensión cultural, ¿no? Para mí la cultura no es una extensión. La cultura es algo que está adentro de nosotros, que forma parte de nuestra construcción como sujetos. Y entonces ir al teatro o miles de formas de expresión cultural, porque a veces es el teatro, pero también puede ser leer, puede ser mirar una buena película o lo que fuera, o a veces una buena conversación también es algo cultural que también ayuda y muchas veces nos perdemos ese tipo de conversaciones. Yo creo que la cultura hay que pensarla más desde adentro.
y que por supuesto es muy útil, muy importante. Y después, que más que nada, el conocimiento, ¿no? Un periodista que está desinformado, yo puedo ser un excelente periodista deportivo, pero estoy desinformado de lo que pasa alrededor, y por ahí a mí me ha tocado estar cubriendo algo deportivo y tener que resolver cuestiones que tienen que ver con la política, como me pasó una vez con un senador paraguayo, por ejemplo. Entonces terminé haciéndole una entrevista a un senador paraguayo, y yo surgiendo del mundo del deporte. Entonces, y he viajado, no sé, he viajado en el Tango 04 y he ido a Paraguay a una reunión de ministros, y no sé, a veces uno tiene que estar preparado para todo, y la cultura general, en ese sentido, es un gran aliado, ¿no? O sea, a mí me lo dio un poco la sociología, toda esa mirada más amplia, pero también la experiencia y lo que uno busca, ¿no? Si yo me cierro mucho en lo más pequeño que tiene el periodismo, o en el periodismo deportivo en sí mismo, porque digo, por lo menos la escuela nuestra, que fue la escuela del Nene Pano, la escuela de Juan Sasturain, de Pablito Viñone, siempre nos enseñaron a mirar hacia afuera, ¿no? ¿Y a través de qué fuentes te informás? Fuentes, nosotros, bueno, un poco por el trabajo que tengo que hacer, leo todo, ¿no? O sea, los diarios, obviamente. Durante mucho tiempo la radio, hoy la radio por lo menos para mí quedó un poco en desuso, porque por ahí uso más Twitter y me entero más por las noticias de otra manera. Las redes. Sí, por las redes. En mi caso en particular uso más Twitter, pero bueno, por ahí de repente algo de Instagram también ahora me cuesta un poco más, hay redes que me cuestan más. En algún momento para nosotros fue el Facebook, pero no era tan informativa. Y después mucho, bueno, en el caso nuestro, que tenemos acceso a las agencias, yo reviso siempre EFE, DPA, NA, bueno, antes Telam. Las agencias son una oficina muy importante de información para nosotros. Está bien, pero eso lo tenés en un diario, ¿no? Sí, claro. Y si no los tuvieras en el diario, bueno, igual hoy las agencias también tienen páginas y tienen portales que uno puede revisar. Lo que pasa es que tenés que saber identificar. Che, F, ¿la agencia de qué? Bueno, la agencia española, DPA, ¿de qué país es la agencia? AFP, bueno, porque hoy las agencias, a diferencia de antes que no podías mirar, hoy tenés como un portal también dentro de las agencias, tanto internacionales como, bueno, nacionales. Hoy creo que está solo NA, porque Telam se cerró, entonces Telam era, en ese sentido, yo voy a hacer mi llamamiento a Telam, ¿no? Telam fue una gran productora de noticias. Grandísimo. Grandísima. Entonces, eso Sí, es tanto Telam como NA y DIN también. Y DIN, ¿no? también en su momento, y NA también. Así que hoy queda solo NA en pie, pero bueno, la importancia, las agencias tienen la importancia de que producen y hacen circular la información, ¿no? Sí, ¿qué pensás de esta nueva faceta del periodismo, que no solo pasa en el deporte, también en la política, de, por ejemplo, armar una mesa con el periodista que defiende a su club, del cual es hincha, pero ya blanqueándolo, y se genera la polémica de los periodistas de River contra los de Boca, como puede ser la política de los periodistas del peronismo con los radicales o con los... Sí, bueno. ¿Eso es nocivo para el periodismo? Sí, para mí sí. O sea, es show, ¿no? O sea, es la espectacularización de la noticia, ¿no? Entonces, es show. Si lo ves como show, bueno, lo mismo da ver Gran Hermano que ver a dos periodistas pelearse por su club. Por ahí lo que también eso nos ha llevado a ver escenas dentro de la tele, o dentro de escenas que por ahí no son muy agradables, porque por ahí hemos visto escenas de violencia, sí. Personajes nobles del periodismo que por ahí terminan sacados y al borde del infarto, ¿no? O sea, todas esas cosas que nos muestra el show de la televisión y del periodismo. Y qué sé yo, ahí a mí en particular no me interesa mucho. Incluso tengo la sensación que al público tampoco. Pero bueno. Que es como que lo que por ahí le interesa es la pelea. Sí, pero igual creo que tampoco. Yo creo que también están en baja esos programas. O sea, y que porque están en baja tienen que exagerar un poco más el gesto. Entonces cada vez vemos más de ese tipo de situaciones. Y sin embargo, fíjate que hay los jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes, porque trabajo en escuela, sigo trabajando en escuela, entonces tengo alumnos de 15 y 6 años. Ellos están más también por lo informativo y por lo curioso. Y entonces fíjate que, por ejemplo, hoy el streaming logró tener más adeptos que por ahí un canal clásico de aire, ¿no? Sí. Donde vemos esas peleas. Ahora sí, obviamente, si yo lo veo a Ruggeri pelearse con alguien, bueno, puede ser novedad. Pero por ahí era novedad hace 10 años, 15 años. Hoy ya no es novedad, e incluso para mí roza lo patético a veces. Pero bueno, son
Sí, sí, opiniones. es patético que por ahí le dediquen, qué sé yo, media hora a discutir si está bien que juegue fulano o mengano. Este, O más de media hora. sí, Sí, más de y media bueno, hora. depende de dónde también, porque a veces esa discusión, si es futbolera, vale la pena. Mm, Pero si la discusión es cuando cada uno se pone en el lugar de técnico y quiere armar, sí, bueno, qué sé sí. yo, no sé, uno no está en ese lugar. Yo creo que el periodista, y a veces yo también lo veo en las conferencias de prensa, ¿no? Que hemos estado en muchísimas, y bueno, yo ahora hace mucho que ya no voy, voy mucho menos. Que el periodista que le quiere decir al técnico cómo armar las cosas, ¿no? Claro. O sea, todo eso también es raro. Pero hay todo el tiempo hay temas, qué sé yo, el tema de los pibes de Newell con Malcorra. Sí. Es un tema de debate y de discusión, que es un tema muy, Pero, muy rico. Y está bien que se Y esto discuta totalmente, sobre y eso. está bien porque no es un tema que mezcla cuestiones que tienen que ver con la moral y la ética, ¿no? Claro. Entonces, y lo argumental también, ¿no? ¿Con qué argumentos Newell's decide la sanción a los chicos? Y ahí ¿no? está el ejercicio. Uno tiene que preguntarse, y lo que decías antes, uno como estudiante tiene que preguntarse, ¿yo cómo hago para defender la posición que tiene Newell? ¿Cómo haría para defender la posición que tiene Newell? No pienso esto, pero tengo que ponerme a pensar a ver cómo harían ellos como para poder contrarrestar a esto mismo. Digamos, argumentar y contraargumentar uno mismo. Me Claro, parece que... bueno, por eso te digo la importancia que tiene la formación ahí. Porque la formación te va a acompañar a desarrollar un pensamiento crítico. Claro. Si vos no tenés formación o no, más o menos no te interesás por la cultura en general, tu pensamiento crítico va a ser más débil. Y cuando tu pensamiento crítico es débil, cualquier viento te arrastra. Claro. Entonces ahí también pasa eso. Y hemos escuchado gente decir, estoy de acuerdo, está bien, que los chicos no tienen que sacarse fotos. Bueno, primero es una tremenda pavada, ¿no? Porque además estamos hablando de chicos para empezar, ¿no? Sí, Yo sí. que vengo de escuela y todo eso tengo prohibido muchas cosas Bueno, con los chicos. Entonces claro, también uno, claro. a veces desde los lugares de responsabilidad que tiene el periodismo, que el periodista no vea ese lugar de responsabilidad y sea capaz de juzgar a un chico que se saca una foto. Igual si ahora me decís, en ese caso en particular, creo que la respuesta de la sociedad, que ahí es donde juega lo moral y lo ético, fue Sí, tan ha sido contundente buena, ha sido muy buena. que me parece que sirvió, que apareciera eso para que también bajáramos un poco todas las... Sí, sobre todo en un momento en el que se blanquean cosas que antes eran imposibles de ser blanqueadas. Está bueno que haya habido esta respuesta en esto, ¿no? Hay límites éticos con los pibes, con los pibes no. Nene, yo me fui a ver a Platense y a la final de Platense y Huracán, y cuando volvíamos en la ruta nos cruzábamos con un montón de autos, de familias, de hinchas de Platense y hinchas de Huracán. Y no había pelea, no había discusión, se hablaba de fútbol, no sé, en la cola para pagar en la estación de servicio ¿A era... vos qué tenía que ver? ¿Vos fuiste como periodista? No, no, yo fui como hincha, pero fui como hincha en este sentido, fui como hincha diferido, puede decirse, vale la pena decirlo A ver. así. Y esta es así, sencilla la historia. Mi viejo Cacho, el Calamar, cuando se murió, nos pidió que dejáramos las cenizas en la cancha de Platense. Y la verdad que ninguno de mis hermanos quiso cumplir el pedido, porque es un pedido rompebola, digámoslo, ¿no? O sea, ¿para quién va a ir con la ceniza tuya a la cancha, tirarla por ahí? Y entonces yo, bueno, quedo ahí en Campana con mi vieja, ¿no? En una bóveda. Pero fue un día del padre, y venía en auto de Panamericana llegando para la cancha de Platense justo. Y entonces empecé a pensar el día del padre y dije, che, nunca le cumplimos al gordo la promesa. Y entonces, bueno, yo siempre miraba a Platense por la tele porque siempre fui un poco hincha de Platense. Y entonces ahí fue como que me nació la necesidad de retribuirle. Y me dije a mí mismo que me iba a ser socio de Platense, iba a ir a ver todos los partidos que pudiera, porque a veces por el horario no puedo, iba a ver el partido y iba a permitir que él pudiera ver el partido a través de mis ojos. Eso fue hace como 5 años. Así que hace 5 años que no dejo de ir a la cancha de Platense. Después de la pandemia. Después de la pandemia, sí. En realidad el primer partido fue un Boca Platense en pandemia, que ganó Boca 3-0, me acuerdo. Pero bueno, hijo de la puta madre, el primer partido me como mirá lo que te estoy haciendo ver. Bueno, y después sí, después de la pandemia ya fue empezar a ir de local. Y cuando fue contra Central la final, no tuve esa necesidad, la verdad. Pero cuando le ganó a San Lorenzo, me acuerdo que me levanté y dije, me voy a ir a Santiago. Estaba en casa y le digo a mi señora, a mis hijos, me voy a ir a Santiago a ver la final, siento que es esta vez.
y era el cumpleaños de mi hijo en ese mismo fin de semana, teníamos toda la familia invitada, yo tuve que hacer ahí malabares para poder irme, y me fui, y te juro que era todo señales, una señal tras otra de que iba a ganar Platense. Pero después fue muy lindo en la cancha, porque lo estaba viendo el partido y un poco le agradecí a mi viejo también. Todo lo que uno es también tiene que ver con eso, ¿no? Con la formación, mi viejo era muy culto también, a mí también toda la parte cultural creo que también es un poco herencia de mi viejo. Y entonces fue decirle, che, dale, gordo, ponete las pilas, vamos a ganar, está acá la final, la estás viendo, estoy acá en Santiago del Estero mirando esta final y lloré varias veces a lo largo del partido y fue muy emocionante después. Un tipo entrañable, el gordo Cacho, con quien hemos compartido muchos micrófonos en la tribu, en Radio Nacional. Hemos hecho cosas muy lindas con tu viejo, cosas muy lindas. No sé qué. Volviendo al periodismo, en esto de leer, escuchar y mirar, ¿quiénes te gustan de los periodistas deportivos, ya sea jóvenes o un poco más experimentados? ¿Te gusta alguno? Sí, no, me gusta, leo bastante. Bueno, voy a empezar la que más me gusta, Malva Marani. Me parece su escritura es muy buena y es muy emocionante leerla. Me gusta mucho a mí en particular. Después, ojo, prestenle atención, Malva Marani la pueden encontrar. Malva Marani la pueden encontrar en página, pero a veces también escribe, en alguna época escribía también cosas de teatro para La Nación, pero tiene una sensibilidad en la escritura que yo siempre digo, para mí es como el Messi de la escritura. La Messi. Sí, la Messi de la escritura. Malva. Y después, por ejemplo, no sé, bueno, hay muchos que me gustan de mucho tiempo. El Mulato Lagares para mí fue un gran maestro, por ejemplo, de su forma de escribir. Otro que escribía muy bien, todavía escribe muy bien, es Pablo Viñones, que nosotros era jefe nuestro, nosotros lo leíamos y decíamos, che, mirá qué bien. Porque a veces vos te das cuenta cuando una persona escribe bien. Porque uno más o menos todos escribimos, pero bueno, no todos tienen la sutileza o el estilo, la gracia para escribir. El Mulato hace poco leí una columna de él también que tiene una cosa argumental interesante que a mí me gusta cuando vos empezás hablando de otro tema para ir a tu tema, ¿no? Que es un recurso muy típico del ensayismo argentino. Y bueno, yo en el Mulato reconozco algo de ese estilo. Digo, Sastu, vos mismo. Yo recuerdo crónicas tuyas, me acuerdo del partido famoso del Mundial de Alemania, que yo lloro cuando lo leo, lo he hecho muchos años dando clase, usé esa crónica para mostrarle a los chicos cómo se escribe una crónica, y era una crónica tuya de un partido en el que te abrazás con Ariel Greco y vas contando todo el partido, viéndola como viejo periodista con el joven periodista. Bueno, esa crónica a mí me ha gustado mucho. Y después, qué sé yo, Ariel Sher también, por cierto estilo. Hay muchos modernos también. Ezequiel, no, por eso estoy nombrando a todos amigos de alguna manera. Entonces, Ezequiel también es muy bueno. Ezequiel Fernández Mur. Y de las chicas que hacen, fuera de la escritura, que hacen televisión, ¿te gusta alguna? Sí, Ángela me gusta, Lerena, porque hace muchos años, la conozco hace muchos años y me parece que también logró encontrar su lugar también, y con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo, así que eso me gusta mucho de ella, así que es alguien que puedo escuchar. Luciana Rubinska también me gusta, me parece que también. ¿Por qué me gusta? Porque siento que encontraron ese lugar propio, ¿no? Que cuando uno, sobre todo en la mirada nuestra, ¿no? Porque podemos reconocer que es un oficio que es bastante machirulo, ¿no? O por lo menos fue. Por ahí ahora está en una apertura mucho más interesante. Sí, fue el 90% y ahora es un todavía 85%. Cuesta mucho. Sobre todo en las secciones de deporte todavía cuesta mucho que haya mujeres. Pero creo que las mujeres tienen un lugar potencial ahí, ¿no? En deportes. Veía una foto del aniversario del gráfico, de los 100 años del gráfico. Una foto que nos sacamos de una reunión y nos sacamos todos. Éramos como 100, no había ninguna mujer. Sí. Las mujeres están demostrando y han demostrado las periodistas que son muy buenas y están a la altura o mejor incluso por ciertas sensibilidades que cualquier periodista. Pero lo que pasa es que tiene que haber estructuralmente desde los medios espacios para que se abra esa discusión y que se incorporen más mujeres al deporte. Porque de hecho tenemos un montón de mujeres deportistas. También está cambiando, ¿no? Y hoy también antes se cubría fútbol y nada más.
y alguna que otra cosa, y hoy estamos más polideportivos, porque lo que no entra por los diarios entra por las redes, y si por las redes prendió, también después va a pasar también al diario. Lo que hay que entender es que la lógica va cambiando y que nosotros tenemos que... Yo creo que hoy el periodismo es uno de los oficios que más demanda adaptabilidad y flexibilidad por parte del protagonista, del periodista, ¿no? Porque está cambiando tan velozmente cómo se produce y qué se produce, que si nosotros nos quedamos muy aferrados a las formas antiguas que teníamos del trabajo, como yo te digo, yo empecé con la fotocomposición, si me hubiera quedado aferrado a eso, bueno, hoy nos demanda ser mucho más adaptables y flexibles ante el cambio, y esta es una profesión donde el cambio donde el cambio es lo permanente, ¿no? No es lo variable, sino lo que está siempre. La última, si tus hijos te dicen quiero ser periodista deportivo, ¿qué les digo? Qué buena pregunta. Te digo lo que no mis hijos me lo preguntan, muchos alumnos me lo ¿Dónde preguntan. van a estudiar? No, eso ya se No, sabe. o sea, eso ya se sabe. No, lo que yo siempre recomiendo, para ser sincero, es que estudien. Yo recomiendo siempre esto, te lo voy a decir tal cual, lo recomiendo. Que vengan a Deportea, pero que también hagan una carrera universitaria. Claro, obvio. No te miento, nene, siempre digo lo mismo. Sí, yo también. Carrera universitaria para tener la base que te va a permitir desarrollar tu pensamiento crítico desde un lugar más amplio, que te va a permitir conocer de historia, de economía, de política, porque más allá de lo que nuestra pasión sea el deporte, y también esto quiero agradecer a la profesión que nos hemos cruzado con personajes dentro de la profesión muy cultos, que no eran solo que podían hablar de fútbol, ¿no? Que podían hablar de fútbol, de economía, de política, de filosofía o de estética. Entonces, y los hemos leído, ¿no? No sé, pienso en personajes antiguos también, no sé, Panserio, o no sé, Frascara, no sé. Sí. Y eso es muy importante, la formación. Entonces yo diría que, porque el periodismo es un oficio, es cierto, ¿no? Pero el oficio, si no hay atrás de ese oficio, no hay una mirada más amplia, creo que que el oficio termina limitando un poco la mirada. En cambio, si hay una formación más amplia, la formación ayuda a desarrollar el oficio y el oficio ayuda también a entender la formación. Cuando yo entré al diario, me acuerdo la primera frase, el mulato me sentó con Carlitos Stroker en el bar El Mallorca, en la esquina de aquel diario que estaba en Belgrano y Chacabuco, y ¿sabes qué fue la primera frase del mulato? Vení, pibe, sentate. Esto no es la universidad, me dijo. Así que así uno va peleando contra todo eso, pero después la verdad que el mulato me dejó usar mi mirada más sociológica en el deporte y de hecho me quedé en el diario porque él me eligió aún sabiendo que yo venía de ese doble comando, así que yo recomiendo eso. Muchas gracias, Facundo. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Gracias, Facundo. Un placer, son amigos. No hablamos de... Bueno, queda para la próxima. No hablamos de tu carácter de... Pero estuvo muy bueno porque hablamos mucho del oficio. No hablamos de tu carácter de director más que de... Eso, bueno, quedará para... ¿Que lo grabamos y después le decimos a Ricky que lo inserte? Si le podemos hacer cortito, sí. Lo Dale. podemos hacer porque, ¿qué tal? ¿Qué haces con la camiseta de Excursio? Bien. Dije, nunca jamás vine con la camiseta de Excursio. Hay un calamar y vengo con la de Excursio. Así, la tiempista. Perfecto. Lo grabamos y lo metemos en el medio. ¿Sí? Bueno, dale. Después le decimos a Ricky que lo inserte como hizo la Sí, otra por la sí, puta, sí. ¿no? Hacelo cortito. Dale. Yo no soy de Excursio igual. Vamos. Dale. Es de la buena, soy yo. Por otro de Dario después. Cuando quieras hacer la pregunta que está Dale. ponchado y ¿Vos sos más director que actor? ¿En el diario? En el diario. Sí, digamos, hoy sí, ¿no? Porque Ajá. la función de la jefatura te obliga a mirar desde otro lugar con otra perspectiva. Tenés una mirada más macro, si querés, de toda la sección, de toda la planta de redacción, pero también de los colaboradores y también de los distintos actores con los que nos interrelacionamos, ¿no? Entonces, creo que el trabajo en la jefatura de una sección es más que nada poder articular un montón de voluntades que surgen con todos sus problemas, porque a veces nosotros somos filtros, o sea, yo creo que muchas veces la sección misma no sabe todas las cosas que pasan por mí, porque yo a veces tengo más diálogos con cada uno y voy solucionando problemas tete a tete, a veces es hacia arriba, hacia la dirección del diario, a veces hacia abajo y a veces hacia los costados, ¿no? Con los pares con los que también tenés que ir articulando cosas.
Entonces yo creo que el trabajo hoy así como el editor está un poquito por encima en la mirada del redactor y tiene una mirada más estratégica, yo creo que en los puestos de decisión dentro de una sección prima la estrategia mucho más que la táctica. Entonces sí tiene que tener desarrollado ese pensamiento. Y yo, bueno, vengo del ajedrez también, así que la estrategia Eso ayuda. ayuda. Y muchas decisiones, desde conseguir un puesto de trabajo hasta una situación particular que tenés que resolver algún conflicto que se te presenta, yo creo que poder aprender a pensar y a trabajar estratégicamente es clave para conseguir resultados. Si vas solo a ver qué pasa, ¿te acordás? Nosotros me acuerdo nosotros cuando empezamos, muchas veces, un poco en broma, un poco en serio, que íbamos a la cancha y decíamos, vamos y vemos. Claro. Vamos y vemos. Yo creo que hoy el vamos y vemos ya, como está presentada la cosa, ya no va más. Uno ya tiene que ir con una idea más detallada, más armada de lo que quiere hacer. Y en el trabajo de dirección también. Porque en la dirección básicamente son decisiones que tenés que tomar y si esas decisiones son informadas o trabajadas, son más fáciles y tienen más posibilidades de obtener un resultado exitoso que si no las planificás, ¿no?